Buenas tardes a todos, yo soy Carol y este es mi canal. Bienvenidos un día más a Encuentra tu historia y lee. Hoy el wrap up del mes de agosto, que tenía muchísimas ganas de compartirlo con vosotros porque he leído un montón de libros súper interesantes que yo creo que os van a gustar mucho. Así es que nada, si estáis deseando saber las lecturas que he hecho durante el mes de agosto, venid conmigo. Hola a todos, bueno, como os decía, vengo con el wrap up del mes de agosto, que ha sido un mes que se me ha dado muy bien, he de decir, estoy muy contenta con cómo se me ha dado el mes de agosto, porque he leído 5 libros muy interesantes que tienen muchísimas cosas que contar, así es que me pongo enseguida a contároslas para que no se me haga un vídeo súper largo como me suelen quedar a mí. Así es que nada, primer libro que leí durante el mes de agosto fue La estación de las tormentas de Charlotte Link. Os dejo por aquí la portada porque no lo tengo en físico. ¿Qué os cuento? Este libro yo os conté que era una colaboración que yo tenía con Edición Anticipada. Edición Anticipada es un programa que tiene muy buenas intenciones, pero tiene una aplicación, se desarrolla a través de una aplicación que es muy mala. No funciona. Yo no soy capaz de hacer funcionar esta aplicación nunca. O no te entran las contraseñas, o no arranca la aplicación, o no se carga el libro, o siempre pasa algo. Entonces me harté de esperar. Llevaba ya casi todo el año esperando para hacer la lectura de La estación de las tormentas y al final pues lo cogí por eBiblio. eBiblio es una aplicación muy buena para todos aquellos que queráis leer de manera gratuita digitalmente. Es la aplicación de las bibliotecas públicas y bueno, si tienes un carnet de biblioteca puedes acceder a eBiblio. Es muy fácil y muy sencillo y funciona maravillosamente bien y tiene un catálogo bastante majo. Entonces nada, al final ya os digo, cogí el libro por eBiblio y me lo he leído y estoy encantada y voy a seguir leyendo la segunda parte de Los Aromas Perdidos porque me ha gustado mucho. Es un libro que está escrito por Charlotte Link y tiene 576 páginas, está editado por Editorial Grijalbo y ya os digo, está muy bien. Es un libro que se desarrolla durante los primeros años de mi querido siglo XX, esos años tan interesantes. La novela empieza en 1914 a puntito de estallar la Primera Guerra Mundial y nos llevará, creo, si no recuerdo mal, hasta mediados de los años 30, con lo cual viviremos la Primera Guerra Mundial, viviremos buena parte del periodo de entreguerras, viviremos la Revolución Rusa, viviremos el crack de 1929 de la bolsa, viviremos el principio de los años 30 y la aparición de cierto futuro dictador que poquito a poco va dejando asomar las orejas al final del libro. Entonces, pues bueno, son unos años muy interesantes, es una historia muy interesante con una pluma muy bien escrita, o sea, muy buena, que describe muy bien las cosas y que es capaz de llevarnos muy bien a través de la historia y es una novela que yo os recomiendo mucho. Personaje protagonista es Felicia. Felicia es, una chica adolescente tirando para arriba, pues debe tener 15, 16, 17 años cuando comienza la historia. Ella, forma parte de una familia acomodada de Prusia Oriental. Están pasando las vacaciones de verano en casa de sus abuelos, que es una gran mansión, una granja o algo así, pero bueno, pues muy acomodada, con servicio y tal, o sea, bien, no es una granja de gallinas. Y bueno, y ahí está ya la guerra, entonces la familia se tiene que separar y cada uno se van pues a un sitio. Unos se van a luchar la guerra, otros se vuelven a Berlín porque vuelven a casa a ver qué es lo que está pasando y bueno, pues a diferentes sitios de Alemania. La guerra estalla, como os digo, los rusos entran en Prusia y tienen que salir. Felicia, que se había quedado con sus abuelos, tienen que irse corriendo porque el ejército ruso está entrando, ¿no?, en el país. Esta primera parte nos va a dar una visión muy interesante sobre cómo estalla la Primera Guerra Mundial, qué expectativas hay sobre el desarrollo de esta guerra y bueno, realmente lo que empieza a pasar en estos primeros compases. Vale, como os digo, nuestro personaje principal, que es Felicia, es un personaje muy interesante porque es un personaje también que está en unos grises maravillosos. O sea, si lees esta historia, yo creo que la autora, estoy convencida de que si pudiera hablar con la autora diría que sí, que efectivamente es así. Cogió a Scarlett O'Hara, la gran Scarlett O'Hara, y se la trajo al siglo XX y dijo, ¿cómo actuaría Scarlett O'Hara si se encontrara en estas situaciones? Porque es que es súper parecido
muy, muy, muy parecido el carácter de Felicia con el de Scarlett O'Hara. Egoísta, egocéntrica, presumida, acomodada, pero muy fuerte, capaz de luchar por lo suyo, se pone el mundo por montera y hace lo que haga falta y tira del carro, literal y figuradamente, lo que haga falta. Y el amor y el enamoramiento y las figuras masculinas tienen una posición muy interesante en su vida y que también nos va a dar mucho juego y que va a tener una importancia grande a la hora de que ella tome determinadas decisiones. Así es que ya lo veréis, si leéis el libro y os animéis con él, me lo diréis. Es la Scarlett O'Hara del siglo XX. Salvando las distancias, porque Scarlett O'Hara no habrá dos en toda la historia de la literatura. Pero muy interesante, de verdad, muy recomendado. Creo que le puse 4 estrellas en Goodreads y me gustó mucho, me gustó mucho. ¿Qué más os cuento? El segundo libro que leí durante el mes de agosto. Ya pasamos a las lecturas realizadas con el club de lectura de Buscadores de Historias y fue El paciente de Juan Gómez Jurado. Juan Gómez Jurado es un autor que no le gusta que se hable del contenido de sus obras y no lo voy a hacer. De hecho, veréis la sinopsis, o sea, la parte trasera del libro no dice absolutamente nada. Un cirujano que se enfrenta a una decisión imposible, 63 horas que pueden cambiar el destino de millones de personas, hasta dónde serías capaz de llegar para salvar a quien más amas. Y esto es todo lo que nos cuenta él de su libro y es todo lo que os voy a contar yo de él. Es un libro de intriga, de misterio, está muy bien, lo pasaréis muy bien. Él recomienda empezar por aquí la saga de Reina Roja, es muy divertido de leer. Es que no os puedo contar más, porque en cuanto empiece a hablar voy a traicionar, ¿no?, esa intención del autor de que no se hable del contenido de sus obras y que pillen, ¿no?, desprevenido a quien se adentre entre sus páginas, entre sus casi 500 páginas, 494 páginas. Así es que nada, yo creo que os gustará. Es un thriller muy rapidito, muy fresquito, muy para el verano y para empezar a conocer al señor White, que parece ser que es un personaje muy interesante y muy importante en el resto de la saga Reina Roja. Digo parece ser porque es lo que he oído, porque yo no he leído el resto de la saga, pero lo haré. A mí me han quedado ganas de seguir leyendo La cicatriz, que es el segundo libro de la saga en principio. Y con esto y un bizcocho no puedo hablaros más del paciente, así es que pasamos a hablar de la segunda lectura realizada con el club de lectura Buscadores de Historias, que es de Lucinda Riley, Las 7 hermanas. Ya os dije que nos hayamos enamorado de la pluma de Lucinda Riley, que íbamos a seguir leyéndolo y que íbamos a empezar con la saga de Las 7 hermanas. Esto está editado por De Bolsillo y tiene unas 550 páginas. Este es el primero de los libros. Esta es la historia de Maya. Maya es la mayor de 7 hermanas, de 6 hermanas, que han sido adoptadas por un multimillonario suizo. Este multimillonario al principio del libro fallece y deja a sus hijas una carta a cada una con pistas para encontrar sus orígenes, para saber de dónde vienen y dónde las encontró él y dónde pues las adoptó y demás. Y cuál es la historia de su familia. Entonces, bueno, este es el primer libro en el que Maya, que es la hija mayor, se adentra en el descubrimiento de su historia y de la historia de su familia, lo que la conduce a un país muy interesante del que yo no sabía gran cosa y que la verdad es que me ha parecido muy interesante. Es que no quiero deciros qué país es, porque ese es un momento, la verdad, muy interesante, de mucha intriga que prolonga Lucinda Riley en el libro. Intenta estirar ese momento en el que te dice dónde finalmente va Maya a descubrir sus orígenes y no os lo quiero decir porque quiero que viváis esa sensación vosotros también, que es muy divertida y muy emocionante. Pero aprenderemos muchas cosas, aprenderemos cosas sobre el arte, aprenderemos cosas sobre principios del siglo XX, lógicamente, que es donde nos va a llevar a nivel artístico, de Europa, de América y de otros lugares, y creo que os divertiréis mucho leyéndolo. Es una novela maravillosa que nos conduce a través de los años de la mano y maneja los tiempos de una manera alucinante. Lógicamente está escrita a 2 tiempos, estamos en el presente viendo cómo Maya investiga sus orígenes y estamos en principios del siglo XX con realmente la bisabuela de Maya, que es a quien vamos a conocer, y
y que nos va a llevar por buena parte de ese principio del siglo XX. Entonces yo os la recomiendo muchísimo, está muy bien. Y vamos a empezar con la lectura de la hermana Tormenta. Hoy empieza la lectura de la hermana Tormenta, que sería la segunda hermana de las 7. Así es que nada, aquí os lo dejo, la pluma de Lucinda Riley, maravillosa, de verdad, no os la podéis perder. Y seguiremos leyendo de ella. Aparte de las 7 hermanas, ya veremos qué pasa el año que viene con el club de lectura, pero estoy convencida de que seguiremos disfrutando de Lucinda Riley, maravillosa. ¿Qué más leí? Pues justo cuando terminé las lecturas conjuntas, dije, bueno, pues hay que seguir con otra de las sagas que tengo recién empezada. Y no es nada más y nada menos que la saga de los Bridgerton, que yo jamás pensé que leería y que después de leer el primero y el segundo libro, pues seguramente en septiembre me toque leer el tercero, porque la verdad es que, bueno, me ha gustado más que el primero, diría. El vizconde que me amó, de Julia Quinn, esto tiene 350 páginas aproximadamente. Y nos cuenta la historia de Anthony, que es el mayor de los Bridgerton, que está caracterizado pues como un mujeriego, como un soltero empedernido, y bueno, pues finalmente decide que tiene que casarse porque tiene que, bueno, pues dotar de un heredero a la familia Bridgerton, ¿no? Para que la saga familiar continúe. Pero sin embargo considera que el amor es un impedimento y que él tiene que casarse con una mujer que sea agradable, que sea culta, que tenga una serie de cosas, pero a la que no pueda amar, de la que no pueda enamorarse. Y bueno, esto le va a traer sus más y sus menos, porque él pondrá sus vistas en alguien, luego pasarán cosas, bueno, ¿qué os voy a contar? Pasadlo bien, es muy divertida. Los personajes nuevos que aparecen son muy divertidos. Veremos muy poquito a Daphne, muy poquito al duque de Hastings. Esto es una novela que se centra sobre todo en los personajes nuevos que van a entrar y en Anthony, bueno, también algún otro hermano de la familia sigue apareciendo por ahí. Supongo que adelantándonos un poco su presencia de cara a futuras entregas, pero muy interesante y muy divertida. Para ser una novela romántica y tal, volvemos a encontrarnos personajes femeninos interesantes, ¿sabes? Que no se centran en el prototipo de la mujer de la época que pretende reflejar, que son mujeres inteligentes, que no buscan un matrimonio por dinero, ni por conveniencia, sino que buscan pues, gente que tenga algo en la cabeza, que les guste leer, que tengan inquietudes culturales. Ellas lo tienen, son fuertes, capaces de decidir y de enfrentarse a su situación económica, social y personal, y la verdad es que es muy interesante y muy divertido. Así es que nada, para pasar un ratillo, para pasar el tiempo, no será la lectura de vuestra vida, pero os divertirá, estoy convencida. El vizconde que me amó, de Julia Quinn. Y tengo otra lectura que realicé en los últimos días del mes de agosto y que también me introdujo en otra saga que también os dije que la tenía pendiente. Como sabéis, os dije que yo había pedido a Grijalbo La plaga del cielo, y luego me di cuenta que era el cuarto de una tetralogía, entonces tenía que empezar a leer desde el principio la saga, claro. La saga es la saga de una familia que son los Fleury. Esto está ambientado en la Alta Lorena, en la Edad Media, a principios del milenio, 1180, 1190, empieza la historia del primer libro. El primer libro se llama La sal de la tierra. Os dejaré por aquí lo mismo en la imagen para que veáis la portada del libro, porque efectivamente no lo tengo físico. No lo tengo en físico y lo leí en digital. Entonces, bueno, os diré que la verdad es que ha sido una lectura maravillosa. Esto sí que ha sido un descubrimiento porque yo lo he ido postergando en el tiempo. Es un libro que tiene nada más ni nada menos que 896 páginas, es decir, que es una apuesta porque son todos los libros igual de gordos. O sea, son 4 libros y son 4 libros muy, muy grandes para meterse con ellos, pero la verdad es que me ha encantado y me he quedado con muchísimas ganas de acabar La sal de la tierra y empezar con La luz de la tierra, que es la segunda entrega, y no lo he hecho porque tengo otros compromisos y empezábamos las lecturas conjuntas del mes de septiembre y no he podido empalmarlo, pero me hubiera encantado porque la verdad es que me ha apasionado la lectura de La sal de la tierra. En este caso estamos el escritor es Daniel Woolf, estamos en Alta Lorena, pues ya os digo, a principios del siglo XII, a finales del siglo XII, y
lo que nos encontramos pues es la Edad Media, es una ciudad en este caso bajo el gobierno de es un obispado, es decir, un obispo gobierna el pueblo, tiene poder político sobre lo que sucede en el pueblo, y tenemos a un señor feudal por ahí dando por saco también en las tierras limítrofes. Bueno, si os digo los pilares de la tierra, pero mucho menos oscuro, mucho más luminoso y menos agobiante, menos oscuro, menos cerrado, yo creo que es la mejor definición, o sea, referirme a los pilares de la tierra de Ken Follett, porque realmente hay un momento en el que parece que estás leyendo los pilares de la tierra. Tenemos el estamento eclesiástico, tenemos la monarquía en unos momentos también muy complejos, de cambios y de cruzadas y de necesidades económicas y etcétera, etcétera, con una relación muy especial con sus señores feudales de necesidad. Tenemos un señor feudal que está, un caballero que tiene una serie de poderes que está complicando la vida, y tenemos un protagonista que es Michel de Fleury, que era hijo de un de un campesino que avanzó y se convirtió en un comerciante, y él ahora es un gran comerciante que vuelve a su ciudad, que es Varens, como os digo, en la Alta Lorena, y que pretende llevar esta ciudad a la altura de grandes ciudades comerciales que él ha conocido como Milán. Para ello tendrá que enfrentarse a un gremio de comerciantes totalmente condicionado y con infiltraciones de gente que está comprada por el obispo. Tendrá que enfrentarse al obispo que no quiere perder poder, tendrá que enfrentarse a ese señor feudal, y la verdad es que a mil y una dificultades. Pero es una novela maravillosa. Pasan desgracias, como todas las novelas de la Edad Media, pero sí que es verdad que no es tan agobiante como Los pilares de la tierra, que también tiene una atmósfera quizá demasiado opresiva era la palabra que buscaba. En este caso no tenemos esta atmósfera, es mucho más ligero en ese sentido. Sí que es cierto que está súper bien documentado, súper bien contado, muy buena la pluma, muy buena, casi a la altura de Ken Follett. Tengo dudas de que Daniel Wolf fuera capaz de aguantarte unos pilares de la tierra con esa atmósfera y llevarte hasta el final y demás, pero aún así muy buena y muy cercana. Me ha parecido realmente buenísima. Creo que estará entre las 4 y las 5 estrellas. No os digo más. O sea que estoy deseando coger el siguiente tomo. Y ya os digo, todo el tema del comercio, del mercado, muy bien explicado cómo funciona la sociedad, todas las dificultades a las que se enfrenta. Es un libro que te mantiene enganchado porque no tiene paradas en lo que es la acción y el desarrollo, pero sí que es verdad que le tengo que poner una pega. Y es que hay una dinámica que entra un poco en bucle hay dos dinámicas que entran un poco en bucle dentro de lo que es la historia. Hay una parte amorosa que nos hace quizá en algún momento en el que dices, ya está, no me está aportando nada, o no me está aportando gran cosa, y hay otra dinámica que es de caer y volver a levantarse, caer y volver a levantarse, caer y volver a levantarse, que dices, por el amor de Dios, no puede volver a pasar. Pero que son detalles que realmente lo lees con gusto, ambas cosas, y que si le tengo que poner la pega es decir, otra vez, ¿sabes? Pero es por ponerle la pega. Realmente es un libro que recomiendo muchísimo y que voy a seguir leyendo la saga, y no sé cuándo, porque como veis tengo bastantes sagas empezadas: Las 7 hermanas, los Bridgerton, La estación de las tormentas y La sal de la tierra. Son todo comienzos de saga y tengo que seguir con todos ellos, así es que me espera un mes de septiembre muy interesante. Nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado de escuchar cositas sobre las lecturas que he hecho en el mes de agosto, tanto como yo he disfrutado contándooslas. Que sepáis que en el club de lectura estamos con La hermana tormenta, que es el segundo libro de la saga de las 7 hermanas, por si os queréis apuntar, y estamos también con la casa de Riverton, de Kate Morton,
que también está muy interesante, que ya empezamos a leerlo la semana pasada, o sea que estamos en proceso de comenzar la segunda tanda, pero una tanda no es nada, os podéis incorporar si os apetece. Os dejaré linkadito en la cajita de descripción tanto los links a las dos lecturas conjuntas como el link general al grupo Buscadores de Historias, por si os queréis apuntar y estar pendientes de las siguientes lecturas que vayamos decidiendo para los meses de octubre, noviembre y diciembre. Así es que nada, ahora sí que sí, cierro aquí hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, si contadme 1000 cosas en los comentarios, estoy deseando leeros, contestaros, hablar con vosotros, que esto sea como siempre un camino de ida y vuelta y que nos estemos contando cosas y pasándonoslo pipa en este gran mundo que es la literatura. Y nada, si os ha gustado, como siempre os digo, dadle al like. Si queréis estar al tanto cada vez que subo vídeo, lo que tenéis que hacer es suscribiros y darle a la campanita para que el sistema os avise cada vez que subo vídeo. Y si me echáis de menos de lunes a lunes, que es cuando subo vídeo, lo que tenéis que hacer es suscribiros al resto de mis canales, que son el blog, Instagram, Twitter y el canal de Facebook. Así es que nada, os espero por cualquiera de estos sitios. Me ha encantado compartir un lunes más con vosotros y nos vemos. I wanna do it all with you by my side. Bring fear in, meet me here tonight. Be brave and come along, I'll be alright. Promise we don't need no brake lights. We can travel the world, so just say yes.